Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Ya estamos iniciando una nueva transmisión totalmente en vivo a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. Yo soy Felipe Cruz y los invito a que por favor nos acompañen en esta noche a conocer una historia, ¡ay, Dios mío!, de estas historias de verdad aterradoras. Miren, ella se hizo famosa, muy famosa a nivel mundial, y no precisamente por cantar, por bailar, por actuar, por pertenecer al mundo artístico, no. Ella se hizo famosa por escribir su historia en un diario que al día de hoy es prácticamente obligado el que en las escuelas se lea para entender un poquito y comprender lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en este planeta. Una cosa verdaderamente espantosa en donde nos damos cuenta de lo capaces que somos los seres humanos para causarle dolor y daño a las demás personas. A veces uno dice, híjole, me siento bien mal porque sin querer lastimé a alguien, sin querer herí a alguien. No, pero este señor, miren, no solamente hirió, lastimó, no, debe miles y miles y miles y miles de vidas. Entre ellos, muchas personas de la tercera edad y muchos niños. De verdad que son de esas cosas inexplicables que ocurren en nuestro planeta. Ya tiene muchos años, más de 80, bueno, como 80 años que ocurrió esta tragedia, esta situación, más de 80 años. Y fíjense ustedes que a pesar de ello, el nombre y el legado de Ana Frank siguen todavía vigentes y se terminarán las generaciones que vivieron el Holocausto y seguramente seguiremos hablando de Ana Frank por esta crudeza con la que ella escribió y relató todos los horrores que sufrió durante este odio injustificado hacia los judíos. Algo verdaderamente inexplicable y que hoy desafortunadamente esto no se ha acabado, no se ha terminado. Sigue todavía habiendo muchísimas personas que irracionalmente siguen odiando a las personas por su religión, por su manera de pensar, por su manera de vestir, por su manera de comportarse, por su orientación sexual. Esto no se ha acabado. Y pareciera como que si la historia de Ana Frank no hubiera servido absolutamente para nada. Pero ¿quién fue esta mujer? ¿Qué ocurrió con ella? Y sobre todo, ¿cómo terminó su vida siendo tan jovencita? Hoy les voy a platicar absolutamente todo. ¿Quién encontró el diario? ¿Cómo es que llegó a publicarse? Absolutamente todo. Y sobre todo, lo que está escrito ahí, de verdad, bastante crudo. La historia completita de Ana Frank, hoy se las voy a platicar aquí en este canal del Philip. Me emociona mucho contar estas historias porque de verdad me impresiona esa capacidad maligna que llegamos a tener los seres humanos para hacer fechorías, para hacer el mal a gente inocente. Por favor, acompáñenme, quédense conmigo para conocer esta historia de Ana Frank. Pero antes de iniciar, oigan, les quiero agradecer mucho. Hoy estrenamos video en Con Sabor a México, ¿verdad, Dani? Así es. Hoy a las 6 de la tarde estrenamos un nuevo video. Unas, miren, manitas de puerco, ricas, deliciosas. Ay, Dios mío, con honguitos. Todavía me las estoy saboreando. Pero además les quiero recordar que esto es en el canal de Con Sabor a México, pero también les quiero recordar que en el canal del Alarido, Omarcito Benumea y un servidor, hoy vamos a contarles historias de medianoche. Oigan, acaba de pasar mi cumpleaños hace poquito. Pues resulta que la historia que yo les voy a platicar tiene mucho que ver con un extraño regalo de cumpleaños que le hicieron a un muchacho. Híjole, no, yo creo que ha de haber dicho, qué arrepentida me doy de este regalo que pedí que me dieran y que le dieron aparte de todo a este joven. Ya les voy a contar de qué trata y Omarcito les va a platicar otra historia. Y por si fuera poco, no olviden que tenemos nuestro podcast de los inexpertos. Ahí van ustedes a encontrar, pues miren,
historias un poquito más relajadas, historias un poquito menos pretenciosas y que además pues son historias personales, ¿no? En Los Inexpertos, tanto de Alejandro Tobar, el señor Barrio Deportivo, como de Felipe Cruz, el Philip. Ahí están nuestros contenidos y nuestros canales de YouTube. Oigan, pues no olviden que también estamos en el podcast, obviamente en Amazon Music y en Spotify. Pero ahora sí, vámonos con mensajitos de nuestro auditorio, mi queridísimo Omarcito. Dice María Isabel Galeana. Dice, saludos, Philip. Interesante y triste historia. Sí, María Isabel. Sí, te lo prometo que sí. Víctor Cruz dice, buenas noches, mi estimado Philip, ya listos mi esposa y yo para escuchar la presente historia. Muchas gracias, Víctor, y le mandamos saluditos a tu esposita. Coco Coca dice, buenas noches, Philip, aquí viendo el en vivo, saluditos desde San Juan del Río, Querétaro. Dios te bendiga a todo tu equipo, me da mucho gusto saludarte. Coco, te mando un besote y le mando saludos a toda la gente de Querétaro. Es un lugar tan limpio y tan bonito, Querétaro, me encanta. Dice María Isabel A. Buenas noches, Philip, saluditos, que tengas una excelente noche. Muchísimas gracias, María Isabel, te mandamos un besito. Marisela Valencia dice, feliz noche, mi gran Philip, Omar, huesitos, y a todo tu maravilloso staff. Saluditos desde Southgate, California. Me encantan tus narraciones. Marisela, te prometo que la de hoy nos va a dejar pensando mucho, 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 mucho. Marlene Menjivar dice, buenas noches, Philip, aquí esperando la narrativa de hoy. Un abrazo a huesitos y bendiciones. Muchas gracias, Marlene, te mandamos un besito. Cristian Vázquez, hola, Philip, buenas noches, ya lista para escuchar tu dulce voz y conocer la vida de otras personas. Dios te bendiga a Omar y a Dani, a huesitos también. Un besito y que tengas bonita noche. Gracias, Cristian, te mandamos un besito. Magis Soto dice, ¿no vas a terminar con la historia de Ernestina Sodi? Ah, mira, ayer, pues según yo, platicamos lo que teníamos que hablar de Ernestina, pero si ustedes quieren que ampliemos la información, la ampliamos sin mayor. Es más, les propongo algo. El sábado en el podcast les amplió la información de lo de Ernestina Sodi y lo haremos con todo el cariño del mundo. Luz Morales dice, gracias, Philip, y bien dicho, la maldad es grande, somos lo peor. Saluditos a todo tu equipo. Eso es con todo tu narración, como siempre, emocionante. Muchas gracias, gracias de verdad, chicas, chicos, por estar aquí. Y me gusta que me digan, Philip, nos faltó información de tal artista o nos faltó información de tal persona, porque de esa manera decimos, entonces hay que rascarle y hay que buscarle más y lo haremos con todo cariño para el próximo sabadito, si Dios quiere. Oigan, pues miren, en este canal de YouTube que se llama El Philip, hemos hablado de muchos conflictos sociales y políticos que han ocurrido en varias partes del mundo. Incluso uno de los más sonados y que aquí lo hemos mencionado muchas veces es la famosa Guerra Civil Española. Ya ven que gracias a esto muchos españoles llegaron a México y aquí hicieron carreras importantísimos, ¿no? Importantísimos. ¿Por qué? Porque al haber problemas en sus países de origen, muchos han tenido que huir en busca de un lugar seguro para vivir y para poder desarrollar sus habilidades. Pero sin lugar a dudas, uno de los horrores más grandes en la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, fue el Holocausto, el famoso, híjole, genocidio o exterminio o eliminación de los judíos a manos del régimen nazi alemán. Fíjense que esta situación fue tan horrible que entre sus víctimas a estos señores no les importaba si había viejitos, gente de la tercera edad, hombres, mujeres, niñas, niños, agarraban por igual a todo mundo. ¿Y todo por qué? Por una ideología racista. Los alemanes en aquellos años, sobre todo el partido nazi, consideraban a los judíos como indeseables. Llegaban a expresarse de ellos como parásitos dignos de ser erradicados. Como quien les dijo a estos señores que eran superiores. Como quien les dijo, tú eres de la raza única e irrepetible. Nadie, pero ellos así se creían. Fíjense que a lo largo de la historia y de todas las narrativas que se han hecho de esta tragedia tan grande, se sabe que tan solo los niños
que perdieron la vida en esta espantosa tragedia fueron más de 1 millón de niños. ¿Se imaginan ustedes llevar sobre los hombros el peso de haber exterminado a más de 1 millón solo de niños, sin contar hombres en edad adulta, mujeres en edad adulta y personas de la tercera edad? De toda esta situación del holocausto fueron muy poquitos los que se salvaron, muy poquitos. Y los que lograron salvarse, se salvaron porque vivieron ocultándose, huyendo. Muchos de ellos cambiaron su identidad. Muchos de ellos renunciaron a su nacionalidad, a su religión. Y en ocasiones ni siquiera eso les funcionaba. En ocasiones ni siquiera eso les servía. Porque este decreto, esta orden que había dado el Führer, ¿no? Esta orden que había dado este personaje llamado Adolfo Hitler, el de exterminar a todos los judíos, era implacable. Sí o sí, tenían que acabar con ellos. Una de las sobrevivientes, que no fue durante mucho tiempo, ella vivió solamente hasta los 15 años. Solamente y a los 15 años se convirtió en escritora, en narradora, pero además se convirtió en una de las personas íconos de esta situación que fue el Holocausto. Anneliese Marie Frank, el nombre de ella, o mejor conocida como Ana Frank. Así es como mundialmente se le conoce. Ana Frank, la leyenda. Fíjense que si al día de hoy, en este 2024, sabemos y conocemos de la vida de Ana Frank y de su familia y de algunos acompañantes, es gracias a su famoso diario, el Diario de Ana Frank, que hoy es todo un clásico de la lectura universal, el Diario de Ana Frank. Si hay alguien que no lo ha leído todavía, de lo que se están perdiendo. De verdad, es una joya de literatura, el Diario de Ana Frank. Lo digo porque a la gran mayoría en las escuelas nos obligaban, ¿no?, a leer el libro, pero sí, también me puedo imaginar que habrá quien diga, no me suena o nunca lo he hecho. Bueno, Ana Frank, ¿quién fue esta chica? ¿Cómo es que vivió ella este horrible holocausto y cómo llegó a ser conocido su revelador diario? Bueno, fíjense, Ana Frank nació en Frankfurt, allá en Alemania. Es Frankfurt, Alemania, ¿verdad? Frankfurt, ¿no? Alemania. Nació allá. Fíjense que se llama Frankfurt del Meno. No sé si esto tenga algo que ver o haya varios, pero por lo menos así es como se le conocía a esta región donde ella nació. Fíjense que este lugar es uno de los 16 estados federados de Alemania. Ana Frank nació en el año 1929, es decir, si ella estuviera con vida tendría al día de hoy 95 años. Los papás de Ana Frank fueron el señor Otto Heinrich Frank y doña Edith Hollander. Fueron los papás de ella. Este matrimonio, que además era un matrimonio de judíos muy trabajadores y de buena posición económica, déjenme les platico, tuvieron 2 hijas, Margot, y 4 años después nació su hija Ana, la menor de ellas. Eran una familia de judíos alemanes. Resulta que ellos vivían en una comunidad de judíos y no judíos. ¿Esto qué quiere decir? Alguien está mandando por aquí algo. Bueno, ellos vivían en una comunidad de judíos y no judíos. Esto quiere decir que las niñas Frank convivían lo mismo con niños católicos, que protestantes, que judíos. No había diferencias, como debe ser en el mundo, ¿no? A final de cuentas, cada uno podemos tener una opinión o un punto de vista distinto y eso no puede limitar la convivencia. Y así fue la infancia de Ana Frank. Miren, el tipo de judaísmo que profesaban los Frank era el judaísmo de la corriente reformista o progresista. Es decir, ellos sí seguían muchas de las tradiciones judías, pero había otras que no. En cambio, los judíos ortodoxos, bueno, ellos siguen al pie de la letra todo lo que tiene que ver con el judaísmo, pero la familia de ellos no. La familia de Ana Frank, habían cosas que sí, habían otras que no. Bueno, de la familia, quien era más
devota, más creyente y que estaba más apegada al judaísmo era doña Edith, la mamá de Ana Frank. ¿Por qué? Porque pues a ella desde chiquita le habían inculcado muchísimo todos los preceptos, ¿no? De la religión judía y ella era como un poquito más apegada. En cambio, Don Otto, el esposo y papá de Ana Frank, él no tanto. De hecho, él había sido teniente del ejército alemán. Fíjense nada más cuando fue la Primera Guerra Mundial, que empezó por ahí de 1914. Ya después, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Don Otto sale del ejército y entonces pone un negocio. Y en este negocio, como empresario, le iba bastante, bastante bien. Gracias a este negocio, Don Otto podía estar muy al tanto de la educación de sus hijas. De hecho, Don Otto era un hombre que le encantaba leer. La lectura para él era obligada. Entonces, en su casa tenía una biblioteca privada, solito, porque les digo que tenía su buen dinerito. Tenía su biblioteca privada y cada que podía, hacía que sus hijas, las dos, tanto Margot como Ana, leyeran. Para él era muy importante porque de esta manera las niñas se iban a cultivar, las niñas iban a tener una educación superior y esa era la idea de Don Otto. Además que las niñas aprendieran a expresarse, es decir, a poder escribir de manera correcta. Fíjense que Margot, la hija mayor, era una niña muy tranquila, mucho, mucho, muy tranquila. Era como una niña dócil, bondadosa, discreta, una niña ejemplar, ¿no? En todo el sentido. En cambio, Ana era todo lo contrario. Ana era muy impulsiva, era muy extrovertida, era muy rezongona. Ana Frank no era de las niñas que se quedaban calladas, no, le decían una y ella contestaba dos. Bueno, durante los primeros 5 años de Ana Frank, para ella fueron muy buenos, porque la familia tenía esta buena posición económica, vivía rodeada de sus amigos sin importar la religión que profesaran y además pues estaba rodeada por el amor de sus padres, lo cual era bastante, bastante bueno. Había ocasiones en las que su papá, Don Otto, la llevaba a visitar a la abuelita paterna. Y allá se la pasaban con la abuelita, pues miren, platicando de muchas cosas. De repente, en Alemania se instaura el partido nazi. Híjole, bueno, una vez instaurado este partido, comienza a sonar mucho, mucho, mucho el nombre de un personaje que después se convertiría en el terror de toda Europa prácticamente, Adolfo Hitler. Este nombre poco a poquito fue creciendo, 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 creciendo. ¿Y por qué fue creciendo tanto el nombre de Adolfo Hitler? Bueno, el asunto es que la bandera política que tenía este señor era prácticamente decir, somos una raza privilegiada, ¿no? Los alemanes, decía él, y nosotros tenemos que dominar no solamente Alemania, sino dominar el mundo entero. Pero además, este señor tenía un odio tremendo en contra de los judíos. Decía este señor Adolfo Hitler que los judíos eran los causantes de todos los problemas, no solamente de su país, sino de todo el mundo. Entonces, inicia la depuración, que él así le llamaba. La depuración en donde iba prácticamente a separar las razas, las religiones, absolutamente todo. De un lado los buenos, que según este señor eran ellos, los nazis, y del otro lado la escoria, que eran pues los judíos. La escoria es cuando hacen ¿cómo se llama esto? Lo del oro, que empiezan a fundir el oro, a través del calor se va separando lo que no es oro de lo que sí es oro. Entonces, digamos que los desperdicios le llaman la escoria y la escoria pues realmente no sirve para nada. Y así se refería Adolfo Hitler a todos los judíos. Pero una vez que comienza a hacer esto de la famosa depuración y con este espíritu nacionalista de hoy no solamente nosotros, nuestros chicharrones truenan y todo lo demás es basura, resulta que el país empieza a caer en una tremenda pobreza, muy, muy, muy fuerte, muy grave. Había poco trabajo y había mucha pobreza. Entonces, viendo toda esta situación, los padres de Ana Frank se mudan, se salen justamente de allá de Alemania
y se van a Ámsterdam. Fíjense que allá en Ámsterdam se van primero los papás porque quieren buscar de alguna manera pues una seguridad para sus hijos. Y a las niñas las dejan con la abuelita paterna, ahí se quedan. Pasa el tiempo y resulta que Ana Frank y su hermana llegan finalmente a Ámsterdam junto con sus papás. Esto ocurrió en 1934. Bueno, miren, cuando llegan allá a Ámsterdam, Otto pone una nueva empresa. Él llevaba su dinerito. Esta empresa se dedicaba a comercializar un producto llamado pectina, que la pectina se utiliza para fabricar mermeladas, ¿no? Estas dulces. Y entonces, esta empresa que abre Otto le puso por nombre Opecta. Así se llamaba, ¿no? La fábrica Opecta. Bueno, pues resulta que esta nueva vida para toda la familia Frank resultó muy buena económicamente, pero también para Ana, porque Ana aprendió el idioma, Ana tenía sus buenas amiguitas, fue a una escuela, o sea, una vida normal. Nadie pensaría que las cosas podrían resultar mal. El que sí batalló mucho era su papá, Don Otto, porque miren, mientras Ana se sentía como en su casa y ella pues entendió perfecto el movimiento de haberse cambiado de rumbo, resulta que en el caso de Don Otto, pues, la verdad es que sí le batalló bastante. Bueno, pues resulta que un día iba a ser el cumpleaños de Ana Frank y entonces pues, la familia se quedan pensando, ¿qué le regalamos? ¿Qué le regalamos? ¿No? Algo que le sirva, pero además que le guste. Y resulta que el regalo que le hace su familia fue un diario tal cual. Ustedes dirán, ay, ¿cómo le regalaban un diario? Pero estamos hablando pues de la época de 1940 prácticamente. Entonces pues no había una agenda electrónica, no, eso no existía. Entonces le regalan ese diario. En ese diario su papá, Don Otto, le dijo, hija, aquí puedes escribir tus sueños, tus deseos, tu sentir de cómo estás viviendo ahora esta nueva etapa de estar aquí en Ámsterdam, lo que tú quieras, puedes escribir en tu diario. Ah, dijo Ana, sí, está bien, muchas gracias. Y como cualquier niña, fue y lo aventó por ahí, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que Otto, por más que intentaba encajar ahí en Ámsterdam, le costaba muchísimo trabajo, mucho. Incluso en algún momento, él quiso poner un negocio en Inglaterra. Esto seguramente con la idea de mudarse para allá porque en Ámsterdam no se sentía del todo bien. Pero esa idea de poner ese negocio en Alemania, en Inglaterra, perdón, en Inglaterra, pues no le funcionó y no lo logró, nunca lo logró. Pero lo que sí hizo fue decir, a ver, ya vendo la pectina, ¿no? Y me va muy bien. Ahora puedo ampliar el negocio. Y entonces comenzó a vender hierbas y especias para cocina. Y con esto, pues obviamente incrementó sus ingresos. Bueno, Ana Frank cumple 10 años. En esos 10 añitos que ella cumple, que para eso ya estamos hablando de 1939, resulta que la Alemania nazi empieza a invadir varios países de Europa, entre ellos Polonia. Al invadir Polonia, el ejército nazi, pues la Segunda Guerra Mundial comenzó. Algo que para Don Otto no era algo nuevo, él había participado en la Primera Guerra, pero ahora las condiciones eran totalmente distintas. En Alemania había un partido nazi gobernando y eso cambiaba totalmente la historia. Bueno, esto ocurrió en 1939 a los 10 años de Ana Frank, pero llega 1940 y resulta que los nazis, invaden los Países Bajos. 5 días después de haber invadido los Países Bajos, el ejército holandés decide rendirse. En el momento que ellos se rinden, poco a poquito los nazis fueron adentrándose en todos los sentidos, no nada más en el aspecto territorial, sino además fueron imponiendo leyes, regulaciones y obviamente siendo dirigidos por Hitler, todas estas regulaciones nuevas que estaban llegando a Países Bajos dificultaban la vida para los judíos. Todas estas regulaciones eran en contra de ellos. Miren, de entrada, a los judíos se les prohibió visitar parques,
¿Qué tendría de malo visitar un parque? No podían ir a los cines, a las tiendas, o sea, lugares comunes, lugares que son abiertos a todo mundo, a ellos se les prohibió. Pero no solamente eso, las prohibiciones venían en una lista enorme, enorme, enorme. Fíjense que dentro de esas eran como las leyes más suavecitas, ¿no? El no poder ir a parques, a iglesias, a cines, a tiendas, eran como las leyes más suavecitas, pero a final de cuentas, los judíos estaban en la obligación de cumplirlas. Una de las reglas quizá más fuertes que puso el partido nazi ahí en Países Bajos fue el que una persona judía no podía ser dueño de ninguna empresa. Ellos no. Alemanes sí y de cualquier otro país, pero judíos no. Y entonces, don Otto, el padre de Ana Frank, pierde su empresa de pectina, de este producto para preparar mermeladas. Obviamente, al quedarse sin trabajo, por la situación de la familia cambia. Pero además, las niñas cada vez podían salir a menos lugares. Y si las chicas o los chicos judíos querían asistir a la escuela, pues decía Hitler, bueno, mientras se me ocurre otra nueva idea para acabar con ustedes, está bien, que vayan a la escuela, pero que vayan a una escuela judía. Ni se les ocurra mezclarse con los buenos, con la raza superior. No, 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 no. Ustedes tengan sus escuelas para judíos y ya luego, pues ya vemos qué hacemos con ustedes. Fíjense que muchos niños obviamente tuvieron que ser sacados de sus escuelas en las que iban para ahora ser ingresados a escuelas de judíos. Bueno, el destino de la mayoría de los judíos que vivían en Países Bajos, en diferentes partes de Europa, ya no dependía ni de sus creencias, ni de su educación, su cultura, sus ingresos. No, ahora la vida de todos estos judíos estaban en manos de los alemanes nazis. Por eso es que por esa época Otto habla con algunos de sus amigos, que tenía muchos él siendo empresario. Y entonces resulta que muy cerca de donde él tenía su fábrica de pectina, su empresa, él compra una casa muy chiquita, un apartamento, pero una cosa miniatura, y lo comienza a acondicionar para un escondite. Otto, que ya había vivido la Primera Guerra Mundial, sabía perfectamente lo que podía desencadenar toda esta situación. Ya se veían todos los movimientos que Hitler venía haciendo. Entonces, es que le pide a sus amigos, ayúdenme a hacer esto, porque esto me puede salvar la vida a mí, a mi familia, pero a otras personas también. Y lo hicieron, le ayudaron varias personas para que lograra este refugio. Llega 1942. En 1942, Ana Frank tenía 13 años. En ese momento inicia la deportación de todos los judíos que vivían en los Países Bajos para llevarlos a los centros de exterminio del este de Alemania. Fíjense que para ese momento se hace el anuncio de que pero así todos, sin excepción, todos los judíos holandeses se congregarán en Ámsterdam, llegaran ahí, porque de ahí los iban a llevar al centro de exterminio. Y no crean ustedes que les decían una mentira, pues para después engañarlos y llevarlos a esto. No, abiertamente se les solicita que se congreguen en este momento en Ámsterdam para llevarlos a los centros de exterminio. Imagínense decir, hijos, padres, vámonos porque pues ya nos van a quitar la vida. Es que era una cosa horrenda. Bueno, pues miren, resulta que esta ley era para los judíos holandeses y para los que no eran holandeses también, daba por igual. El asunto era llevarlos a los centros de exterminio. Pero fíjense ustedes que los judíos que estaban ubicados en la Polonia, que ya estaba Polonia en aquel momento ocupada por Alemania, pues obviamente todos estaban preocupados, todos no sabían qué hacer, cómo defender a sus familias, cómo defender sus propiedades, no sabían nada, absolutamente nada. De repente llega un 5 de julio de 1942 y resulta que Margot, la hija mayor de Otto, recibe por correspondencia un aviso. Y en este aviso le dicen, Margot,
tienes que presentarte a trabajar en la Alemania nazi. Sí o sí, o sea, no te estamos preguntando, esto es una orden, tienes que ir a trabajar para la Alemania nazi ya, a partir de ya. Pero sus papás cuando vieron este mensaje dijeron, ah, no, aquí hay algo raro. Obviamente los señores iban a desconfiar y estaban desconfiados por todo lo que ya los nazis habían hecho. Entonces es cuando al día siguiente de recibir este mensaje, la familia decide esconderse. Deciden esconderse para escapar del exterminio, de la persecución, porque además, miren, resulta que los judíos en aquel momento prácticamente estaban sitiados, estaban cercados y no podían salir de Ámsterdam, hablando solamente de este lugar. Entonces, era un acorralamiento en donde ellos no tenían para dónde hacerse. Pero para llegar de la casa donde vivían a este sitio de refugio eran kilómetros y kilómetros, tampoco era tan cerquita. Y había una ley que prohibía que los judíos utilizaran el transporte público. Háganme ustedes el favor. No podían subirse al transporte público. Entonces, muchos judíos tuvieron que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a algún punto donde se sintieran más protegidos. Resulta que en el caso de la familia de Ana Frank, caminaron y caminaron y caminaron. Lo tenían que hacer de noche, porque de día, pues imagínense, les podía costar la vida. Los nazis podían levantarlos y llevarlos a los centros de exterminio. Pero en la noche, que ellos tenían que caminar de entrada en oscuridad total, pero aparte de todo, cuidando que no hicieran el menor ruido que los pudiera delatar para que no los agarraran. O sea, no eran libres en ningún sentido. Bueno, llega el 6 de julio y ese 6 de julio es el día que llega Ana Frank y su familia a este refugio en donde pues ya lo había hecho su papá y ya lo había acondicionado. Miren, obviamente era una cosa afortunada para la familia de Ana Frank, porque gracias a unos amigos y gracias a Dios, ellos pudieron tener este refugio. Pero muchos de los judíos de aquella época, pues no tuvieron esta suerte. O fueron apresados de inmediato, fueron llevados a los centros de exterminio, o lo que sea, pero no tuvieron un lugar para poder refugiarse. Bueno, este pequeño lugar en donde Ana Frank con su familia se refugió era un apartamentito de 2 niveles, pero era súper chiquito. Ana le llamaba el anexo secreto. Fíjense que cuando llegan a este lugar, su familia de Ana Frank, algunos de sus amigos también piden cobijo dentro de este lugar secreto. Y ahí 7 personas estuvieron. 7 personas se ocultaron prácticamente durante 2 años. Ahora que pasaban los realities en televisión y que dicen la casa de los famosos, van a estar encerrados 90 días, dicen, ¿no? Y en 90 días no van a conocer nada del mundo exterior. Y dice uno, ay, 3 meses estar encerrados. Sí, pero 3 meses con alberca, 3 meses con comida, con agua, con las condiciones perfectas para poder estar apartados del mundo. Y aún así, ni siquiera están apartados. Hoy sabemos que, miren, o los dejan salir o entran personas o les dicen cómo están las cosas afuera. Todo se sabe, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de 2 años. 2 años que se tuvieron que ocultar en esa casita. Esa casita estaba ubicada en la calle de Prinsengracht, número 263. Fue muy fuerte porque era una ciudad que en ese momento estaba viviendo la guerra a plenitud. Entonces, era una ciudad muy agitada. En el día, olvídenlo, cero ruido, porque cualquier ruido que hicieran ellos, podían identificarlos y de inmediato los capturaban. Y en la noche, que ya podían hacer algún movimiento, oigan, pues peor tantito, porque en ese momento empezaban a caer las bombas por todos lados. Los bombardeos eran en todo momento y tampoco sabían si en uno de esos bombardeos les iba a tocar a ellos. Era terrible, imagínense el estrés, ¿no? Al que fueron sometidos todos ellos.
Era tremenda la pregunta, ¿qué es lo que está pasando afuera? ¿Qué es lo que está sucediendo afuera? Ellos tenían un radiecito muy chiquito, un radio pequeño, el famoso radio de onda corta. Y a través de este radio, fíjense que todos ellos, los 7 integrantes que estuvieron ahí metidos, es como, pues, escuchaban muy bajito, muy bajito las noticias. Y en esas noticias, pues, se escuchaba, fíjense nada más el asunto, escuchaban cuántos judíos habían sido capturados, escuchaban cuántos habían sido exterminados, bueno, nunca eran noticias buenas, nunca. Y obviamente siempre se decía, y estamos tras los pasos de más judíos. Ellos no sabían si se referían a ellos mismos o a quiénes. Bueno, además, el hecho de estar en un lugar tan chiquito, pero tan chiquito, obviamente no tardaron en surgir problemas entre todos los inquilinos. Y creo que aquí en México y en el mundo lo experimentamos ahora con la pandemia, en donde pues no estábamos acostumbrados a convivir con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, porque pues un estudiante normalmente se iba tempranito a la escuela y regresaba tarde. El papá se va a trabajar, la mamá se va a trabajar y solamente estábamos acostumbrados a convivir un ratito de todos los días. Cuando viene la pandemia, oigan, tener que convivir todos con todos, 24 horas al día, hubo muchas separaciones, muchos divorcios, porque decían, ah, caramba, ya descubrí cómo eres en realidad y ya no me gustó. Entonces, imagínense para ellos que era día y noche estar encerrados en un lugar tan chiquito, comenzaban a discutir todo el tiempo. De hecho, Ana Frank discutía muchísimo con su mamá, muchísimo, que además Ana Frank le toca la entrada de su adolescencia en este refugio. Y obviamente como adolescente, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por esa etapa de la adolescencia en donde no soportamos a nadie, queremos estar encerrados todo el tiempo, no nos fastidia que nos digan, bueno, nos dicen hola y ya nos hicieron enojar. Imagínense para Ana tener que estar lidiando, compartir su pequeño cuartito con otras personas. Era terrible. El encierro les provocaba ansiedad, angustia, depresión, sufrieron mucho y no solamente Ana, sufrieron absolutamente todos. Tenían gente, porque ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se alimentaban? ¿Cómo cubrían sus necesidades básicas? Fíjense que el padre de Ana Frank, Don Otto, tenía amigos que no eran judíos, y ellos eran quienes les proporcionaban ocasionalmente ropa y ocasionalmente comida. Pero esto ponía en riesgo la vida no solamente de los que estaban escondidos, también de quienes les llevaban todos estos recursos, porque el gobierno incluso daba recompensas para quienes delataran a los judíos para poder ser llevados a los campos de exterminio. Entonces ponían en riesgo su vida. Pero miren, estas personas que estuvieron apoyando a Ana Frank, a su familia y a la gente que estuvo ahí, resulta que era Johannes Kleiman, uno de ellos. Víctor Kugla era otro, Johann y Vip Boskill eran otros, y Janwis, que Janwis fue alguien muy importante para el tema del diario. Bueno, pues resulta que ellos iban lo menos posible y en horarios menos concurridos para que nadie notara pues que ahí estaban encerrados ellos. Bueno, como Ana sufría mucho porque era tener todo el tiempo libre, todo el día libre, día y noche libres, y no había actividades que hacer, y ya habían pasado meses y ellos seguían ahí encerrados, de repente Ana dijo, en el cumpleaños mi papá y mi mamá me regalaron un diario. Y entonces es cuando ella agarra este diario y comienza a escribir todo lo que sentía, vivía, pasaba, escuchaba en la radio, absolutamente todo. Ana Frank comienza a escribir, ahora sí que todo lo que ocurría durante este encierro. Ella llamaba la casa de atrás el lugar en donde se encontraban, el anexo secreto o la casa de atrás. ¿Por qué? Porque estaba esta empresa PECCA, ay Dios mío, creo que sí era PECCA, PECTA, que era la empresa de su papá y que ya había dejado de ser de su papá. Y atrás de estas oficinas era justamente donde estaba este lugar. Entonces le decía la casa de atrás, Ana Frank. Bueno, para ella tratar de sobrellevar su adolescencia, le pone nombre a su diario
y a su diario le pone por nombre Kitty. Fíjense que era como si tuviera una amiga secreta, ¿no? Como si tuviera una amiguita con la que platicaba. Y Ana se ponía a escribir, escribir, escribir. Pues era su manera de desahogarse. Era su manera de decir, pues con esto tengo que sacar todo lo que traigo atorado en el pecho. Bueno, no nada más escribió cosas de la guerra, escribió todos los asuntos por los que se peleaba con su mamá, con los que se peleaba con la chica que compartía su cuarto. Incluso Ana Frank comienza a tener mmm, dudas sobre su sexualidad porque ella ya había entrado a la adolescencia. Y estas dudas que tuvo sobre su sexualidad también las escribió en su diario. Hablaba también, bueno, escribía también sobre la política, sobre la guerra. O sea, en realidad, en este diario, Ana expuso varios temas, no nada más el asunto del holocausto. Bueno, pues fíjense que a medida que el tiempo pasaba, lejos de que la guerra se tranquilizara, no, se hacía más fuerte, más peligrosa, más sangrienta. Y entonces, pues las cosas dentro del refugio eran lo mismo, se hacían insostenibles, ya no se soportaban. De hecho, el que era como más comprensivo en ese sentido era Otto. Otto era el que trataba como de calmar las aguas, era el que decía ya nos falta menos, aguanten, no se peleen, bueno, pero Ana era la que más batallaba, era la adolescente, era la chiquita. Fíjense que hay una frase que escribió Ana Frank en su diario. Ella puso, me siento como un pájaro cantor al que le han cortado las alas y que se lanza en plena oscuridad contra los barrotes de su jaula. Para haberlo escrito una muchachita, una jovencita, se notaba la frustración, el dolor, el hartazgo de estar en un sitio, ella ya quería salir. Pero también, gracias a estas palabras, descubrimos que Ana tenía una habilidad bárbara para escribir, porque miren lo que sea de cada quien, hagan de cuenta que lo escribió alguien profesional en ese sentido. Bueno, pues gracias al diario, Ana encuentra la manera de que el tiempo pase más rápido, porque antes del diario eran los días eternos. Ahora que ya podía escribir sus historias, para ella era un poquito más fácil. Bueno, pues resulta que Ana decía que escribía ese diario porque sabía perfectamente que una vez que terminara la guerra, iban a haber personas, iban a existir personas que iban a leer este diario y que podrían encontrar muy interesante todo lo que ella había escrito. Leer el cómo vivían, cómo comían, de qué hablaban ellos como judíos, decía Ana, y eso es lo que a mí me hace que yo siga escribiendo. El momento en el que el diario se ha leído por mucha gente. Bueno, pues miren, Ana sabía que muy probablemente ella no iba a ver ese momento, pero sabía que de que iba a suceder, iba a suceder. Fíjense que en este diario, Ana Frank también escribe lo que en la radio se decía sobre las recompensas que ofrecía el gobierno para poder entregar a los judíos. Sabía las familias que habían sido deportadas, sabía las familias que habían sido exterminadas. Bueno, les informaban prácticamente de todo. La radio era una manera de saber lo que ocurría allá adentro, pero también era una manera tremenda de estresarse más, porque era en cada transmisión de la radio, era como si les dijeran, los siguientes son ustedes. Ya estamos sobre la familia Frank. Y entonces para ellos era estresarse más todo el tiempo y eso cambiaba y alteraba sus caracteres. Todo era terrible para ellos en aquel momento. Bueno, pues resulta que de repente, ya en 1944, Ana prende la radio y en la radio habla un funcionario, exfuncionario holandés, pero fíjense que él estaba exiliado, no estaba ahí en Ámsterdam. Y resulta que este exfuncionario de gobierno pedía que si había a alguien, alguna persona, sobre todo judía, que tuviera materiales históricos como libros, revistas, periódicos, todo lo relacionado a lo que estaba ocurriendo política y socialmente en el mundo entero, por favor, guardara todo eso.
que no lo tirara, que no lo quemara, porque además recordemos que los nazis, pues buenos para quemar libros, los nazis quemaban todos los libros que encontraban. Pues como que la cultura no se les da mucho, ¿no? Entonces, resulta que este funcionario pide eso. Ana escucha este mensaje y dijo, ah, no, pues entonces yo tengo que poner en orden mi diario y tengo que escribirlo como Dios manda. De hecho, así como llevaba la escritura de su diario, Ana también escribió muchas historias y muchas de esas historias las escribía en hojas de papel sueltas que no estaban en el diario o en una libreta y las tenía guardadas. Pero cuando escucha a este funcionario, Ana comienza a reescribir muchos de sus cuentos, muchas de sus anécdotas que estaban en estas hojas sueltas y lo va poniendo en orden. Y a todo este compendio de escrituras y de cuentos, ella le titula La casa de atrás, así le llamaba. Pero ¿qué creen? Fíjense que cuando Ana estaba justamente en el trabajo de reescribir sus historias, de terminar de escribir su diario, resulta que la policía alemana descubre el escondite donde se encontraba Ana y toda su familia. Este escondite es encontrado. De hecho, arrestan no solamente a la familia de Ana, sino a las personas que estaban con ellos y también gente de la que llevaba cosas, víveres para ellos, también fueron arrestados. Dos de los que les llevaban comida y ropa fueron arrestados. Bueno, una vez capturados ellos, salen y imagínense, rastrean la pequeña casa de Ana Frank, la rastrean y hacen un tiradero de todo, buscando evidencias, buscando cosas que pudieran hacer más grande el castigo para todos ellos. Entonces dejan un revoltijo en esa casa. Pues resulta que Miep Guis, hombre que era de los que les llevaban comida y les llevaban víveres, pues resulta que él entra a la casa de Ana Frank una vez que ya los llevan arrestados a ellos. Y entonces encuentra todo el reguero de papeles, de hojas, todos esparcidos, todos botados por todos lados. Entre ellos, entre todos estos papeles que estaban ahí, estaba el diario de Ana Frank. Bueno, guarda todo, comienza a apilar todo y se los lleva este hombre. Llega el 8 de agosto de 1944. En ese momento, la Gestapo, que es la policía secreta, ¿no? de la Alemania nazi, resulta que envía a todos los detenidos, a todos los que habían detenido, porque no solamente había sido Ana Frank y sus amigos, ellos diario encontraban gente. Ellos los envían a un campo de tránsito en Westerbrook. Ahí mandan a todos los que habían detenido. Un mes después de haberlos llevado ahí como en este campo de concentración de paso, por llamarlo de alguna manera, un mes después mandan a muchos de ellos, a muchos judíos, entre ellos a la familia de Ana Frank y sus amigos, los mandan a un lugar llamado Auschwitz-Birkenau. A este lugar. Era un lugar que se encontraba a 3 días de camino de donde estaban en ese momento. Y suben a todos los judíos. Oigan, era un tren para cargar animales, no era un tren de pasajeros, era un tren para cargar animales y ahí empiezan a empujar, como aquí cuando el metro de la Ciudad de México, que está en horas pico, y que los policías que están afuera empiezan a meter a fuerza. Ok, estamos fuera de YouTube, pero estamos en TikTok. ¿En TikTok? Sí. Ok. Se volvió... Ok. Bueno, seguimos en TikTok y ahorita lo subimos, Dani, por favor. Bueno, pues resulta que así como en el metro de la Ciudad de México empiezan a aventar a la gente para que entre más a los trenes, así los alemanes comienzan a empujar a este tren a todas las familias, niños, personas de la tercera edad, sin importarles. Durante 3 días, imagínense apretadísimos en el vagón del tren, 3 días viajando hasta que llegan finalmente a su destino. Fíjense ustedes, no había prácticamente agua, no había comida, la situación estaba tremenda. Bueno, el retrete para sus necesidades era un barril. O sea,
insalubre en todos los sentidos. Cuando llegan finalmente a su destino, a este lugar llamado Auschwitz, eh, resulta que empiezan a bajar los judíos del tren. Nada más ni nada menos que había 1019 judíos. 1019 judíos a bordo. Debieron haber llegado ya con los huesos destrozados. Pero al bajar del tren los estaban esperando médicos nazis. Y los estaban esperando porque querían hacerles una revisión para saber quiénes de estos judíos calificaban para hacer trabajos forzados y quiénes no. Obviamente, los que no estaban calificados iban directamente a los campos de exterminio y los que sí estaban calificados los ponían a separarse en dos, digamos, en dos grupos, hombres y mujeres, sin importar que fueran de la edad que fueran, pero eran hombres y mujeres. Bueno, resulta que todos los que estaban en esa casa, en ese anexo secreto, Ana Frank, sus padres, su hermana y sus amigos, que en total eran 7 personas, resulta que los eligen para hacer trabajos forzados. Bueno, a las mujeres, todas las mujeres, Ana, su mamá y las mujeres del grupo, les tatuaron sus nombres, su número más bien, su número de prisionero. Imagínense ustedes, tatuados esos números. Y ni siquiera me quiero imaginar cómo los tatuaron, pero no creo que haya sido con tinta, la verdad no creo. Bueno, pues una vez ya con el número de prisionera tatuado, resulta que las envían a un campo de trabajo forzado para mujeres. Y Otto, el padre de familia, fue enviado igual a un campamento de trabajos forzados, pero para hombres. Fíjense que en ese momento fueron de los 1019 judíos que llegaron, cerca de 350 judíos no fueron calificados para hacer trabajos forzados y fueron mandados a campos de exterminio. La manera en la que terminaron con sus vidas fue a través de la porquería esta de la cámara de gas. Imagínense ustedes. Bueno, Ana Frank, Margot su hermana y Edith su mamá estaban en un campo de trabajos forzados. Ahí se la pasaron. Pero después de un tiempo, resulta que Margot y Ana Frank fueron separadas de su mamá y las mandan a otro campo diferente. Este campo llamado Bergen-Belsen. Resulta que ahí comenzaron a trabajar ellas. Las condiciones de vida en este campo eran igual o peor que en donde habían estado desde el primer momento. O sea, las trataban mal, no había comida, no había agua, hacía muchísimo, muchísimo frío. Incluso, fíjense ustedes que con tanto frío y tanta insalubridad que había en estos campos de concentración, resulta que llega una epidemia de tifus. En esa época se habla que en este campo de exterminio murieron cerca de 17,000 personas. 17, o sea, imagínense, muchísima gente. Entre estas 17,000 personas que murieron a causa de la epidemia de tifus, se encontró Ana Frank y su hermana. Ana Frank en ese momento tenía 15 años y su hermana Margot tenía 19. Ellas ya murieron en el año 1945, que es justamente el año cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que al poco tiempo de que muere Ana Frank y su hermana Margot, llegan las tropas británicas y liberan a toda la gente que estaba cautiva en ese campo de trabajo forzado de Bergen-Belsen. Casi, pues pasó poquito tiempo para que fueran a rescatar a las personas que habían sobrevivido. Ana Frank ya no pudo hacerlo. Bueno, solamente 15 añitos tenía Ana Frank en aquel momento, 19 tenía su hermana Margot. Fíjense ustedes que el hecho es que su mamá, al haber sido separada de sus hijas, al no saber en dónde estaban, en qué condición estaban, si vivían o no vivían, resulta que también en 1945, Edith, la mamá de Ana Frank y de Margot, murió.
La pena, la depresión, el frío, las condiciones, todo contribuyó, todo. De la familia de Ana Frank, solamente Otto, su papá, fue el único que sobrevivió. De hecho, de las 7 personas que estuvieron encerradas para salvar sus vidas, Otto fue el único sobreviviente, nada más él. De hecho, fíjense que Otto fue rescatado por las fuerzas soviéticas. Llegan a liberarlo del campo donde él se encontraba. Esto ocurrió en enero de 1945. Por ahí de junio de ese año del 45, Otto regresa a Ámsterdam, porque él dice, ya, o sea, ya la guerra terminó, ya se acabó la invasión nazi, seguramente a mi familia ya la mandaron para allá, y llega a Ámsterdam buscando a su familia. Cuando llega a Ámsterdam, se entera que ni Ana Frank, ni Margot, ni Edith estaban vivas. Su familia había muerto. Y todos aquellos que se habían escondido con él en el refugio también habían muerto. Otto era el único sobreviviente. Estando ahí en Ámsterdam, va y busca a este amigo suyo llamado Miep Guis, este señor que pues les había ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo durante el tiempo que ellos estuvieron guardados ahí en su refugio. Y entonces él le platica todo lo que había ocurrido durante todo ese tiempo. Y le dice, pero tengo que entregarte algo. Y ese algo que le entrega es el diario de su hija Ana Frank. Otto se va y en soledad lo lee. Otto no podía creer lo que estaba escrito ahí. De entrada, él no sabía que Ana había llevado un registro y un buen registro de todo lo que había vivido ahí en su encierro. Es en ese momento cuando él se entera que Ana había escrito que ella sabía que ese diario iba a llegar a las manos de muchas personas y que a través de ese diario se iban a enterar de los horrores que habían vivido ella y toda su familia, que a través de ese diario íbamos a conocer sus vivencias, todo, absolutamente todo, todo, todo. Resulta que Otto lo primero que hace es enviarle copia de este diario a varios de sus familiares, a varios de sus amigos, para decir, vean o chequen lo que escribió mi hija, ¿no? Ella quería que el mundo conociera su historia y se los estoy enviando. Fue la misma familia de Otto quienes le dijeron, oye, es que tienes que buscar una editorial para hacerlo grande y para que mucha gente lo pueda leer. Y entonces Otto decide venderle una versión restringida, una versión light, podríamos decirlo, del diario de su hija a una editorial holandesa. ¿Y por qué decimos que una versión restringida? Porque Otto decidió retirar del diario de su hija algunas páginas, algunas hojas, entre ellas donde Ana se refería muy mal a su mamá, porque eran los momentos en los que ella estaba muy desesperada y le contestaba como lo hicimos la gran mayoría siendo adolescentes, ¿no? Que se pone uno de respondón y de rezongón con los padres, pues esas partes las escribió Ana. Y Otto no quería que la gente se enterara de esto, pero también retiró algunas historias en donde Ana habla de algunas cuestiones muy íntimas sobre su sexualidad, muy, muy, muy íntimas. Miren, si tomamos en cuenta que Ana muere a los 15 años, pues seguramente hablaba de su periodo, seguramente hablaba de cosas muy íntimas que a Otto no le interesaba que eso se publicara. Por eso es que les digo que hay una versión extendida y una versión restringida, ¿no? De este libro. Bueno, es esta editorial holandesa que lo publica, en realidad no lo hizo tan grande, fue como decir, pues sale el diario de Ana Frank y punto. Después Otto se lo lleva a una historiadora para que esta historiadora trate de hacerlo más grande, pero tampoco pasa nada. La historiadora estaba casada con un periodista y este periodista saca un artículo en un periódico en donde dice que fue encontrado el diario de una niña y cuenta la historia prácticamente de los horrores que había pasado Ana Frank. Y es el momento en el que una editorial levanta la mano y dice, yo te puedo imprimir 3,000 libros y vamos a hacerle publicidad y vamos a hacerlo una cosa mucho más grande. Así lo hicieron. Miren,
este primer tiraje de 3,000 libros fue solamente el principio, porque después el diario de Ana Frank fue traducido hasta el día de hoy a más de 70 idiomas, más de 70 idiomas. Pero además se ha escrito una obra de teatro con lo que ahí se narra en el libro. Hay algunas películas también que se han hecho, incluso hay una serie de televisión que está en Netflix, si no estoy mal. Bueno, llega 1960 y se decide que el sitio, el refugio en donde se escondieron Ana Frank y su familia y algunos amigos, resulta que fuera abierto, pero ahora como museo, el museo llamado la Casa de Ana Frank. Fíjense que afortunadamente al día de hoy muchas escuelas han puesto como parte obligada el que los alumnos lean este libro. Y no tiene que ver para enterarnos del chisme, no, tiene muchísimo que ver para que nos demos cuenta el daño que causa el racismo, el daño que causa el antisemitismo, que es este odio desmedido en contra de los judíos. Miren, podemos o no podemos estar de acuerdo con algunas formas o algunas maneras de pensar. Eso se entiende, todos somos diferentes y dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Pero de eso a odiar y de eso a querer exterminar a alguien, la verdad es que pues, ya necesitaríamos estar bastante, bastante mal. Fíjense que una vez que pasa toda esta tormenta de Ana Frank, resulta que Otto se volvió a casar. Él se vuelve a casar con una mujer llamada Elfried Herninger y resulta que Otto, al pasar el tiempo, fallece. Otto murió en 1980. Es cuando él pierde la vida. Lo que hizo antes de morir fue construirle a sus hijas, tanto a Ana como a su hija Margot, un memorial. Y este memorial lo construye exactamente a un lado de donde estaba la fosa común del campo de concentración de allá de Bergen-Belsen, que fue el lugar en donde murieron sus hijas. Fíjense nada más una cosa tan, tan, tan terrible. Ahora, también hay que decir, y vale mucho la pena decir, que desde que apareció el famoso diario de Ana Frank, mucha gente ha buscado desacreditar que Ana en realidad haya sido la escritora de este diario, porque dicen es que tiene mucha coherencia, está muy bien redactado, se debió haber escrito por un profesional. Bueno, la gente dice y dice y dice, pero también es muy cierto que ninguna página de este diario fue escrita con pluma o con bolígrafo, ninguna página. Todo el diario fue escrito con lápices de grafito o con colores. Y esto se hizo porque obviamente pues no había material para poder hacerlo de una manera profesional. Al día de hoy existe una fundación llamado Annie Frank o Ana Frank, pero fíjense que ellos son los encargados pues de resguardar, ¿no? Tanto la obra, verifican la autenticidad de cada cosa que se va descubriendo de Ana Frank, aunque traen por ahí algunos líos en torno a la propiedad de lo que es la casa de Ana Frank, del mismo diario, pues de algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con lo económico. Hay algunas cosas con las que no se ponen de acuerdo, pero esta fundación existe hasta el día de hoy. Miren, quizá como libro, quizá como cuento, uno diga, híjole, qué fuerte, ¿no? Qué terrible, ay, pobre Ana. Pero imagínense ustedes el vivirlo. 2 años encerrados, dos años, viendo a las mismas 6 personas todos los días. ¿De qué hablan? ¿De qué platican? ¿En qué se entretienen? Es que eso debió haber sido, bueno, antes no salieron mal de la cabeza, antes no salieron trastornados, porque después de todo, y además, súmenle los bombardeos, súmenle el decir, no hablen porque nos pueden escuchar, no digan porque esto, no, o sea, la situación debió haber sido de verdad de miedo, de terror. En algún momento que tengamos la oportunidad de ir a Ámsterdam, a mí me encantaría ir a conocer la casa de Ana Frank, este lugar tan chiquito, pero que nos recuerda que los seres humanos tenemos esa capacidad espantosa de dañar y lastimar a las demás personas. Pero bueno, ojalá esta historia nunca, nunca se vuelva a repetir, porque con qué derecho se le hace daño a los niños, con qué derecho se le hace daño a las personas adultas. O sea, no.
Sí, tendremos esa capacidad, pero tratemos de ocuparla lo menos posible. En fin, hasta aquí la historia del diario de Ana Frank. Antes de irnos, como lo hacemos siempre, Omarcito, tenemos saluditos, porfa, porque nos decían que nos sacaron del YouTube. Pauli Rose dice, Philly, porfa, manda un saludito a Jilotepec y a mi comadre Anabel, la güera. Dice, despampanante, es su cumpleaños. Güera despampanante, te mandamos un feliz cumpleaños. Pásatela bien bonita. Muchas gracias, güerita. Y a toda la gente de Jilotepec les mandamos un beso. Suri River, hermosa, dice, mi querido Philip, a mí me gusta mucho la historia y la religión judía. Lamentablemente, siempre ha sido atacada por los antisemitas. Eso es cierto, Suri, eso es muy cierto. Ahora, hay muchas clases de judíos, ¿no? Hay los judíos de nacionalidad, los judíos de religión, los judíos ortodoxos, bueno, existen muchos, pero a final de cuentas, todos ellos tienen el derecho de ser, de vivir, de existir y de creer en lo que quieran, así como lo tenemos también nosotros. Martita Becerril dice, saludos, Philip, dejo mi like. Muchas gracias, Martita. Dominic Ramales Alcocer. Philip, por favor, un meneíto con amor. Con amor, Omar Dani, hijo, saludos, gracias. Dominique, te mandamos un meneíto con amor, mira nomás, no, sí, todavía nos movemos. Dice Zaira Saltos, hola Philip, qué gusto verte en vivo. Hoy, ya que por lo general te veo al día siguiente y siempre te dejo mi like, un beso. Zahira, te mandamos un besito muy, muy, muy grande. Dice, Olin, pin, pin, pin. Ya tenía rato que no nos escribías. Saludos, Philip, aquí siguiéndote por las redes. Muchas gracias, Olin, pin, pin, te mandamos besos. Oigan, algo pasó con el YouTube que nos sacó igual que ayer. Ya lo vamos a checar desde hoy para que no ocurra mañana, pero por si acaso, estamos en la página de Facebook y también estamos en el TikTok. Eli Corona dice, les mando un fuerte abrazo, Omar y Philip. Muchas gracias, Eli, te mandamos un besito. También tenemos a nuestros amados patrocinadores del TikTok. Gracias a Saja Cravioto. Saja Cravioto. Es que me lo escribiste mal, hijo, me lo escribiste mal. Sasha Cravioto, muchas gracias, te faltó una S. Lulú Martínez, muchas gracias también. Mario Mote, o Mot, muchísimas gracias. Vicky Lobato, muchísimas gracias, Vicky, te mandamos un beso. Elka Zaragoza también. Luis Ortega, gracias, Luisito. Aida Álvarez, pues que les bailemos un meneíto, Dani. ¿Se logró el objetivo? Se logró el objetivo, muchas gracias. Pues a ver, Dani, a ver, ¿dónde estás? A bailar, ahí está, Dani. A bailar el meneíto, a bailar el meneíto, mi Dani, a bailar el meneíto. Pero bien, ¿eh? No, pero bien, Dani. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, como todos los días, por habernos acompañado. Y si ustedes así lo deciden, vamos a seguir incluyendo estas historias de personajes históricos, de personajes que sí tuvieron una repercusión a nivel mundial, pero que no necesariamente fueron artistas o no necesariamente fueron actores, cantantes, pintores. No, vamos a incluir absolutamente de todo, pero si a ustedes les gusta. Si no les gusta, pues ya no lo volvemos a hacer. Pero por lo pronto, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias como siempre por todo su cariño y por todo su apoyo. Gracias a Danijo. Muchísimas gracias. Gracias a Omarcito Benumea. Pero mi cariño y mi corazón siempre con ustedes por habernos acompañado y por permitirnos contarles las historias de los famosos, más famosos de México y de todo el mundo. Nos vemos en un ratito en El Alarido y el día de mañana a las 9:30 de la noche en el canal del Philip. Cuídense mucho, nos vemos, adiós.